Bueno chicos, ahora vamos a explicar los ejemplos que están en la guía. Para ello vamos a resolver el siguiente problema. En el primer ejemplo que van a encontrar, lo que se les pide es que calculen las razones trigonométricas para este triángulo que ustedes están observando. Deben tener en cuenta que estamos frente a un triángulo rectángulo. Para poder aplicar las razones trigonométricas debemos estar enfrente de un triángulo rectángulo. ¿Cómo saben que es un triángulo rectángulo? Básicamente porque tiene uno de sus ángulos rectos. Significa que mide 90 grados. Este que está aquí mide 90 grados. Correcto. Por eso lo llamamos triángulo rectángulo. ¿Cómo calculamos las razones trigonométricas? Sencillo. Este que está acá es el ángulo alfa. Entonces identifiquemos los lados del triángulo. Si este es el ángulo alfa, entendamos que como este es el lado que ayudó a formar ese ángulo, lo llamaremos cateto adyacente. Y este que se opone al ángulo lo llamaremos cateto opuesto. Y el lado más largo que se opone al ángulo recto lo llamaremos hipotenusa. Si lo que queremos calcular es el seno de ese ángulo alfa, entonces eso será igual. Recuerden que el seno se define como cateto opuesto sobre la hipotenusa, que básicamente vendría siendo cateto opuesto 2. Entonces acá colocaríamos 2 sobre la hipotenusa, que es 3. Entonces colocamos 3. El seno será 2 tercios. El coseno de ese ángulo alfa será igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Eso será igual. Cateto adyacente, dijimos que era raíz de 5. Entonces colocamos raíz de 5. Ojo, que aquí tenemos una U. Esa U es la unidad. Acá arriba la omití. Ahora la coloco. Que al final se termina cancelando y quedaría 2 tercios. Sobre la hipotenusa vale 3. Entonces colocamos 3 unidades. Coloco U. Cancelo. Y me queda raíz de 5 sobre 3. Bien. Luego busquemos la tangente. La tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Luego buscamos acá en la figurita. Cateto opuesto ya sabemos que vale 2 porque es el que se opone al ángulo. Entonces ponemos acá 2. Cateto adyacente sabemos entonces que es raíz de 5. Colocamos raíz de 5. No se olviden de colocar la respectiva U de unidad, la cancelan y finalmente entonces les quedará 2 sobre raíz de 5. Luego vamos a la cotangente. Del ángulo alfa. La cotangente es la inversa de la tangente, entonces será cateto adyacente sobre cateto opuesto y eso será igual a raíz de 5 sobre 2. Así sucesivamente se puede calcular la secante y la cosecante, teniendo en cuenta la información que ustedes tienen en la guía. Listo, así se calculan las razones trigonométricas para este triángulo. Bueno, revisemos el ejemplo número 2. En el ejemplo número 2 les piden que busquen las razones trigonométricas para el ángulo alfa y para el ángulo beta. Para aplicar las razones trigonométricas debemos estar en presencia de un triángulo rectángulo. Este que ustedes están observando es rectángulo porque tiene su ángulo recto, mide 90 grados. De este triángulo conocemos los dos catetos, pero desconocemos la hipotenusa. Para aplicar las razones trigonométricas debemos conocer el valor de la hipotenusa. Entonces el primer paso es calcular ese valor aplicando el teorema de Pitágoras que ya conocemos. Entonces sería hipotenusa al cuadrado igual a 5 centímetros al cuadrado más 12 centímetros también
al cuadrado. Luego 5 al cuadrado es 25. Recuerden que sería 5 por 5. Más 12 al cuadrado sería 144 centímetros al cuadrado. Luego la suma de esas dos cantidades darían 169 centímetros al cuadrado. Y como queremos es solamente el valor de y, sacamos raíz cuadrada. En este caso sería 160, raíz cuadrada de 169 centímetros cuadrados. ¿Cuánto es el valor de esa raíz cuadrada? 13 centímetros. ¿Qué pasó con este cuadrado? Pues se cancela, se va con la raíz. El valor de la hipotenusa entonces en este caso es 3. Ahora busquemos las razones trigonométricas. Vamos a dividir nuestro tablero acá y buscamos. Primero busquemos el seno con respecto al ángulo alfa. Recuerden que el seno se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Eso significa que el seno del ángulo alfa será igual cateto opuesto. Pues miremos, el cateto opuesto a este ángulo es este cateto que está aquí. Entonces vale 5. Y la hipotenusa si no cambia. ¿Cuánto nos dio? Un valor de 13. Entonces aquí colocamos 3. Luego busquemos el seno del ángulo beta. Ese seno de beta será igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Pero ahora como estamos mirando beta, ¿quién será ese cateto opuesto? Bueno, tenemos que mirar el triángulo. El cateto opuesto a ese ángulo beta es este que estoy señalando aquí nuevamente. Se opone al ángulo. ¿Vale cuánto? 12. Sobre la hipotenusa, que vale 13. Y ahí tenemos el seno de beta. Igual se realiza para calcular las demás razones.